Buenas tardes. ¿Se escucha bien hasta el final de la sala? Perfecto, yo tengo que empezar dando las gracias. Gracias a la editorial Plataforma, en primer lugar. Esta presentación me ha dado la oportunidad de conocer por fin a Jordi, que es uno de los grandes bastiones de la promoción de la lectura en España. Es un editor pasional y vocacional, como han tenido ocasión de comprobar. Es un lector ávido y un escritor apasionante. Y me encanta una de las frases, una de las citas que le digo repetir a menudo: leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Y así puedo agradecerle también pues, estos 15 años de la editorial Plataforma, que es una criatura adolescente si atendemos a los años, pero milenaria por los títulos publicados. Y además tengo que decir en clave personal que Jordi fue muy generoso conmigo en los primeros pasos vacilantes del Infinito en un junco, a pesar de que no soy autora de su catálogo, así que estoy hablando de alguien de esa grandeza y de esa generosidad. Así que muchísimas gracias. Gracias al público, a todas las personas que habéis acudido esta tarde a acompañarnos, y sobre todo a Curro, a Francisco Gan, director de la Academia General Militar de Zaragoza, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, general jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN, ha destacado por sus misiones en Bosnia, en Afganistán, medalla de las Naciones Unidas, ha recibido 3 medallas de la OTAN, es el primer español y la quinta persona del mundo en alcanzar los 3 polos, la cima del Everest, el Polo Norte y el Polo Sur. Pero por encima de todo es un sabio de palabra precisa y verbo tranquilo. Todos los que aquí tienen la suerte de conocerlo en persona estarán sin duda de acuerdo en que es un grande, el gran Gan. Y yo he tenido la suerte de disfrutar tantas conversaciones con él y comprobar su inmensa cultura, su pasión por la aventura, todo su conocimiento geográfico, político, geoestratégico. Tengo siempre la impresión de que el infinito cabe en su mente. Y he podido gozar de estos años de amistad. Su amistad es un regalo y te hace siempre querer, desear ser mejor para merecértela. Es lo que mi madre, que es desde siempre una enamorada de las coplas flamencas, decía en una expresión que me parece muy exacta: ser de buen metal. Francisco Gan es de buen metal. Es un apelativo que se aplica a las personas difíciles de corroer, ese tipo de seres nobles e inalterables que se mantienen siempre fieles a sus principios, gente que tiene valor y no precio. En este libro he tenido la generosidad de compartir con todos nosotros toda la experiencia acumulada y extractada en estas líneas. Y es que los libros nos pueden evitar muchos errores, nos pueden traer luz. Aprendemos en pellejo ajeno, pellejo de ficción o de ensayo. Y aquí Curro ha escrito un libro sobre nuestro tiempo, escrito en estas coordenadas de la pandemia y la guerra de Ucrania, fenómenos que analiza en uno de los capítulos finales, pero además es también un libro para todos los tiempos, un libro concreto y centrado en el presente, pero a la vez, como decía el historiador griego Tucídides, que debía ser la historia una adquisición para siempre. Y por eso yo creo que este libro interesa a quienes tienen responsabilidad de mando, a quienes trabajan en equipo, a quienes en algún momento van a necesitar perseverar frente a la adversidad, a toda la ciudadanía para poder elegir y fiscalizar bien a los gobernantes. Es, por decirlo brevemente, un libro que interesa a la humanidad entera. Y ahora me gustaría empezar a entablar una conversación. Creo que lo más interesante será escuchar al propio Francisco. Querría empezar hablando del título, que es evidentemente un título muy meditado. Has evitado conscientemente el anglicismo liderar.
y has escogido las palabras con mucho cuidado y exactitud semántica, que es algo que haces a lo largo de todo el libro. Hay un prólogo que explica claramente lo que quieres y no quieres que sea el libro, lo que pretendes, ¿no? Este arte del mandar bien enlaza con todas esas arts del pasado clásico, ¿no? Donde se ensayaba un conocimiento, donde se compartía la sabiduría. Cuéntanos este título. El título es... Permítame una salvedad. O sea, cuando alguien pregunta con tanta precisión, hay que tomarse tiempo para responder. ¿Por qué el título? El título quiere, por una parte, dar el verdadero sentido al término mandar y lo quiere alejar un poco de la técnica de la gestión. La gestión es importantísima, pero la gestión no habla de la esencia de mandar, y mucho menos de la de mandar bien. Gestionar es algo que es consustancial al hecho del mando, pero no se agota en él, ¿no? Cuando hablo de el arte de mandar bien es porque es cierto que es un arte y lo es en la medida en que también es una ciencia. Hay que aprender a mandar, evidentemente. Hay que tener una serie de principios bien establecidos para poder desarrollar esa capacidad, ¿no? Eso lo materializo luego en lo que para mí es el primero y el más importante de los elementos que hay que tener en cuenta si se quiere mandar bien, y es tener unos valores que estén firmemente asentados, que no sean un catálogo de utilidades, que no sean esa lista de deseos que se colocan en algunas empresas o en algunos decálogos, que por el mero hecho de enunciarlos parece que vayan a empapar la realidad. Eso es absurdo, ¿no? Los valores son unos elementos que tenemos que ir interiorizando a lo largo de toda la vida, que tienen un inicio. El inicio es la familia, luego tienen un proceso de consolidación, que es en qué hacemos, las cosas que hacemos y cómo las hacemos, qué exigimos, qué nos exigimos de esos valores, la verdadera fortaleza que les acabamos confiriendo, porque cuando los tenemos sólidamente asentados son el marco de referencia que nos sirve siempre de orientación, de tal forma que cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre, donde la adversidad presiona mucho, sabemos cómo tienen que ser las cosas por el mero hecho de no cometer los errores que sería hacer lo contrario de aquello en lo que creemos, ¿no? En simples, hay veces, es una frase de Leonard Cohen, no es mía, hay veces que uno sabe que está en el lado correcto simplemente viendo los que están en el otro lado, ¿no? Los valores son los que definen perfectamente dónde tenemos que estar. No es que estén arrojados a la realidad, los valores tienen una cierta mutabilidad, evolucionan, claro que sí, pero ¿alguien cree que se puede cambiar lo que es la verdad, lo que es la bondad o lo que es la justicia, por ejemplo? Verdad, bondad, justicia, valor, honor, son cosas que pueden tener matices a lo largo de la historia, pero son inmutables en el sentido profundo. O sea, cuando uno se adhiere a la justicia, en el obrar bien, en el obrar rectamente, pues ya no cabe la arbitrariedad. Y no cabe porque uno ha decidido que tiene que obrar rectamente. Esa parte es los cimientos. ¿Qué son los valores? Pues para mí, respecto al arte de bien mandar, los cimientos. Cuanto más sólidos sean esos cimientos, cuanto más firmes sean esos principios y estén bien asentados, permitirán que luego me vaya desarrollando, porque ¿todo el mundo manda igual? No. ¿Todo el mundo tiene que mandar igual? No. Hay unos elementos que se van desarrollando a lo largo del tiempo, que son los rasgos, cómo se materializa, porque cada uno de nosotros somos individualidades, tenemos sentido finalista, no somos medios de nada, somos fines de nuestro propio sentido, ¿no? Esos rasgos marcan el estilo personal. Ojalá todos tuviéramos los 14 rasgos que defino, ¿no? Yo reconozco que no los tengo, pero sí que he sido capaz de identificar
en las personas que me han mandado a lo largo de toda la vida, los que los tenían y en qué sentido eran capaces de transformar la realidad de las unidades o los equipos que mandaban por el mero hecho de hacerlo de acuerdo con esos rasgos. Estoy hablando de la ejemplaridad, estoy hablando del valor, estoy hablando de la iniciativa, de la audacia, del trabajo en equipo, de la empatía, de la compasión. Yo soy militar, ¿eh? Yo no creo que el agua bendita sirva para todo. El agua bendita es fantástica, pero no sirve para freír huevos. En el sentido de que no se crean que esto es una especie de sentido beatífico. Es que la gente, cuando está bien mandada, hace las cosas mucho mejor. Y hay un derecho que es inalienable de aquellas personas a las que mandamos, y es que tienen derecho a estar bien mandadas. Nosotros tenemos la obligación de mandar bien, y ella es el derecho a ser bien mandados. Hay algo muy valioso que tú aportas a este libro, que son tus experiencias, tus vivencias personales. Comienzas, como diría un romano, con un cursus honorum, donde vas explicando los distintos pasos que te han llevado a lo largo de toda tu trayectoria hasta el conocimiento que expones en este libro. Conscientemente abandonas esa objetividad distante del ensayo, del compendio de conocimientos. Muchas veces cuentas anécdotas personales de tus expediciones aventureras o de tus responsabilidades para dar un contenido vivo, personal, auténtico al ejemplo que quieres aportar, ¿no? Y bueno, en último término, estabas diciendo, ¿no?, que la autoridad es algo muy personal, se ejerce el mando de una manera singular cada persona, y además que la autoridad te la otorgan quienes confían en ti, es algo completamente personal, no depende del puesto o del cargo que ejerces, ¿no? Y ese respeto dices que es muy difícil de ganar y que requiere un trabajo duro, ¿no? Y me gusta cuando reivindicas a aquel que manda como el que se compromete a ser el mejor para el equipo que tiene a sus órdenes, para sus necesidades, para inspirarles confianza. Y cito literalmente, no se debe confundir con ser el más listo, el campeón de todo, carismático e inaccesible, ¿no? En esta época en la que el carisma se interpreta de una manera casi muy, ¿no?, muy impulsiva, acaparar el protagonismo constantemente, el tipo de liderazgo o de mando del que tú hablas es completamente distinto, ¿no? Es discreto, es generoso, reconoce el mérito de cada una de las personas del equipo y está allí para crear una dinámica y no para ocupar una posición destacada. Efectivamente, me gusta el latín. Yo no sé latín, pero me gustan los latinajos porque cuando me los explican me doy cuenta de que es un decantado de sabiduría que arranca hace bastantes años, ¿no? Hay uno que es serviam ut serviam, servir para servir. Un mando sirve en la medida en que es capaz de servir al propósito del mando. Servir al propósito del mando es conseguir que las personas sobre las que se ejerce, que en un principio son un grupo no es que sea informe, pero es un conjunto de individuos que tienen sus propios intereses, que tienen su propia visión de la realidad, que tienen incluso sus objetivos particulares. Bueno, pues un mando tiene que tener la capacidad, sutil en este caso, de influir de tal manera que esas personas, ese grupo, empiece a tender a crear relaciones entre ellos, que de grupo pase al sentido de equipo, es decir, donde además de ser esas ideas personales vayan empezando a ser capaces de una forma convergente ir adquiriendo una idea de lo conjunto, de lo que es necesario que consigamos, que es capaz de motivarles, entendiendo por motivar no incentivar económicamente específicamente, sino darles un estímulo para que deseen hacer aquello que es mejor para todos, que ese mejor para todos sea un fin
de carácter común, que sea de carácter superior, que trascienda esos egoísmos individuales y luego que sea moralmente bueno, porque no se puede mandar a la gente extraordinariamente bien para hacer las cosas malas. Eso no sería un liderazgo, eso sería dirección tóxica. Ese no sería un líder, sería un agitador. Y tenemos ejemplos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sentido de la utilidad del mando? Porque no es necesario ni ser el mejor, ni ser el más listo, ni ser el que continuamente está impulsando. Lo que es importante o lo que es imprescindible es saber quién en cada momento tiene que hacer qué, porque es el mejor para ello. Cuando ese grupo que hemos transformado en equipo percibe que somos justos, que somos equitativos, que somos competentes, que no significa que seamos los mejores, pero sí que tenemos oficio, que sabemos de qué se trata, y que somos capaces de combinar armónicamente todas esas capacidades individuales y enfocarlas a ese objetivo común, superior y moralmente bueno, ¿qué recibimos como retorno? La autoridad. La autoridad, confían en nosotros, creen que somos lo mejor que les puede pasar para sacar adelante aquello en lo que todos nos hemos comprometido. El resumen es más o menos este. Tengo que demostrar competencia, tengo que demostrar que sé mandar, que quiero mandar y que puedo mandar. Tengo que demostrar compromiso, y el compromiso, aunque pueda sonarles extraño, el compromiso no es con un proyecto, está muy comprometido con el proyecto. Eso, desde mi punto de vista, es un vacío. Uno se compromete con las personas, no con las cosas. Así que yo me comprometo con todos y cada uno de aquellos individuos con los que me he puesto de acuerdo para alcanzar algo. Además, si lo estoy haciendo bien, genero confianza. Confían en que yo soy el que va a ayudarles a hacerlo lo mejor posible. Y todo eso lo tengo que sostener con algo que es necesario, porque es el hilo conductor que va llevando el liderazgo durante todo el tiempo, el arte de mandar bien, que es la comunicación. Es que tengo que seguir hablando con ellos. Es que no basta que haya transmitido lo que hay que hacer, ni quién tiene que hacerlo. Eso es relativamente sencillo. Lo importante es que para conducir, porque la realidad presenta aristas y nada es lo que habíamos planeado inicialmente, para eso necesito comunicar. Comunicar es transmitir un propósito, describir un estado final deseado flexible, cambiar pareceres, obtener retorno e ir corrigiendo a medida que la situación va evolucionando. Entonces sí mando bien. Sí, ese arte de mandar bien del que habla este libro no tiene nada que ver con el liderazgo hiperbólico e histriónico, ¿no? Del que muchas veces se jactan gobernantes y personajes públicos, ¿no? Es un liderazgo que está constantemente transformándose, adaptando y aprendiendo de las circunstancias y de la experiencia. Tú dices, no creo en la concepción monolítica de la personalidad. Me he formado, perfeccionado, pulido y astillado con todos aquellos con los que he compartido vicisitudes. Y aquí coincides con Baltasar Gracián, que decía, no se nace hecho, vase cada día perfeccionando en la persona y en el empleo. Algunos nunca llegan a ser cabales, fáltales siempre algo, tardan otros en hacerse, ¿no? Aprovecho para decir que el libro está lleno de referencias clásicas desde Marco Aurelio, Séneca. Hay mucha filosofía, mucho trasfondo filosófico, lecturas en este libro y estás constantemente llamando en tu ayuda a grandes pensadores, porque en muchas ocasiones se tiene la sensación de que lo que tú valoras fundamentalmente por encima de todas las cosas es el conocimiento y la educación permanente, ¿no? El aprendizaje, la actitud de aprendizaje que nunca se interrumpe y en la que nunca se llega a la convicción de haber alcanzado la perfección, sino siempre está ajustándose, adaptándose y conociendo, ¿no? nuevos aspectos y nuevas facetas también del mando. Bueno, vamos allá. Yo no concibo un liderazgo que no sea humanista. Entendiendo por humanista el que
una persona que manda a personas tiene que tener siempre presente que son una combinación en distinto grado de ejecución entre el pensamiento, entre lo que es el modelo de la razón y lo que son los sentimientos. Solo desde un punto de vista humanista se es capaz de entender que esa combinación es permanente y que el peso varía en función de la situación, en función de la presión externa, en función de las capacidades de cada uno, ¿no? Los modelos de gestión, los modelos de management, van a las capacidades. Y las capacidades las intentan cuantificar a toda costa. Y los seres humanos son mucho más que capacidades en un momento determinado, porque si no seríamos absolutamente previsibles y absolutamente aburridos. Y no es así, no es así. Nosotros a veces, decía Blaise Pascal, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Hay veces que hacemos las cosas por el mero hecho de sentir que tenemos que hacerlas. Y se nos produce una especie de cortocircuito porque la razón nos llevaría en una dirección contraria. O si estuviéramos pensando en términos de proporciones, diríamos, bueno, no es lógico, ¿no? Es desproporcionado este esfuerzo para lo que voy a obtener. Pero no medimos así, no medimos así. Lo explico en algunos gestos que hemos visto a lo largo de la historia y que hemos tendido a interpretar como heroísmo, y es, desde mi punto de vista, se puede reflejar un acto heroico, pero lo que está reflejando es la humanidad. El ejemplo claro es el que está cargando con un compañero que sabe que se va a morir, pero no lo puede dejar. No lo puede dejar porque es perfectamente consciente que su compañero, en el caso contrario, no lo dejaría. Ese es un amigo que se queda en una pared de una montaña esperando que su compañero se muera porque sabe que se va a morir y en el ínterin sabe que se va a congelar. Pero sabe que no puede dejarle que se muera solo porque su compañero no lo haría. Esa parte de humanidad, ese sentido humano, es el que el buen mando, el líder, tiene que tener siempre presente. Porque la sublimación del equipo es cuando las relaciones, además de profesionales, son emocionales. Y cuando nosotros tejemos con emociones, además de con la profesión, los equipos, creamos un elemento imbatible, creamos algo que se dispara a las estrellas, como una flecha, ¿no? Que decía Séneca. Si somos capaces de combinar el sentimiento y la razón, si somos capaces de utilizar adecuadamente, de mezclar sabiamente estas dos cosas cuando hacemos algo, tenemos prácticamente garantizado, si no el éxito, el camino para alcanzarlo. Porque también fracasaremos, pero no es culpa de nadie. Sí, hay un párrafo que me gusta mucho en el que precisamente reivindicas el humanismo también en la educación, ¿no? Frente a, dices, en esta época de máxima especialización en el ámbito técnico, considero que la formación debe ser generalista y lo más amplia posible para volver a situarla en el centro de todas las actividades. Y defines además a las personas, a los seres humanos, como diferenciados, irrepetibles y portadores de valores morales e intelectuales, ¿no? O sea, no estás hablando, nunca vas a tener en tu equipo integrantes que sean exactamente idénticos, ¿no? Y como decías, predecibles, sino siempre personas con sus capacidades, sus talentos, diferenciadas, irrepetibles, y en el fondo ellas están en el centro de toda la actividad y todos los fines perseguidos. Por eso haces tanto hincapié en los valores y además los vas desgranando uno a uno: justicia, honradez, firmeza, valor, audacia, compasión, templanza, ¿no? Y hablas de los rasgos sobresalientes de quienes mandan bien y das un papel especial y subrayas la ejemplaridad, ¿no? El vivir las mismas vicisitudes y en las mismas condiciones de aquellas personas a las que tienes subordinadas y a las que estás mandando. Y además dices hacerlo de una forma tranquila, sincera y habitual.
Y utilizas como ejemplo el arquetipo histórico de Alejandro Magno, lo digo porque somos los dos grandes admiradores de Alejandro Magno, que siempre afrontaba las mismas penalidades que sus soldados y luchaba con el más alto riesgo en las posiciones más peligrosas en todas las batallas. Y frente a él, lamento bajarlo del pedestal, el emperador Augusto estaría en el otro extremo porque, según parece y según afirma uno de sus más recientes biógrafos, Adrian Goldsworthy, impregnado de escaso espíritu militar, Gayo Julio César Octavio empleó repetidas veces, ya fuera cierta o no, la excusa de sus problemas de salud para alejarse del lugar de la batalla, ¿no? Y no estamos hablando solo de generales en batallas bélicas, sino de esas personas que hacen del servicio una norma de vida, dices, y que siempre están donde más se las necesita, sin necesidad de que haya cámaras ni medios de comunicación que vayan a reflejar, ¿no?, su presencia y le vayan a dar proyección pública. Por eso dices, liderar es servir, no servirse, sin ética de la convicción y de la responsabilidad y sin proporcionalidad de los actos no hay liderazgo, ¿no? Esa ejemplaridad es un concepto muy importante para ti, central en el concepto de mando y de la relación con el equipo subordinado. Como rasgo el más importante para mí. La ejemplaridad es, el ejemplo es la orden muda, es lo que se transmite sin necesidad de pronunciarlo, lo que yo hago que impregna a la gente con la que lo hago. El problema de la ejemplaridad es que no se puede ser ejemplar un rato. O sea, ejemplar hay que serlo siempre. O sea, que no es una opción. No se puede pretender fingir ser ejemplar por aparecer en un momento determinado a resolver un problema, ¿no? Ni estar sobrevolando continuamente en los momentos donde sí hay cámaras o donde sí hay CLA para que aparezca uno en primer plano, ¿no? Ni es ser ejemplar el modelo de yoísmo en el que ante un éxito se coloca delante y dice mi equipo y yo. Mi equipo y yo es un error conceptual, es el equipo. Porque si el equipo y yo somos dos cosas, tú no eres el equipo. ¿Qué significa ser ejemplar? Ser ejemplar es vivir ejemplarmente las vicisitudes que ocasiona lo que estás haciendo. O sea, puede ser una situación de complejidad, puede ser una situación de presión. Lo importante no es que te vean en ese momento, lo importante es que te sientan. Es decir, que están tan acostumbrados a que cuando hace falta estás, que no necesitan buscarte. Saben que estarás. Es así, es que eres predecible. Eres predecible porque todo el tiempo has hecho lo mismo. No porque hayas decidido en un momento dado el pop-up, ¿no? Ha aparecido. Tenemos un jefe. Uh-huh. Otro de los conceptos en los que insistes y destacas es ser capaz de mandar sobre uno mismo, es decir, el dominar las emociones en los momentos de dificultad y de infortunio, ¿no? Y citando a Sócrates y a Pascal, reflexiona sobre el carácter y la personalidad y el autoconocimiento y esa voluntad de dominio de uno mismo. Y compartes allí un relato conmovedor, un ejemplo en propia piel de cómo hacer frente a los altibajos de una situación muy dura y muy difícil. De nuevo, Baltasar Gracián decía, no hay mayor señorío que el de sí mismo, de sus afectos, que llega a ser triunfo del albedrío, o sea, dominio como triunfo del albedrío. Y en ese pasaje también no me resisto a mencionar una conmovedora referencia a las galeradas del infinito en un junco, que te agradezco especialmente, ¿no? Y a una presentación del libro que compartimos en Valencia. Y quiero citarlo porque creo que en este momento se está cerrando un círculo, ahora es tu libro y yo tengo el lujo de acompañarte con los
papeles cambiados y con otro libro que están haciendo. Pero la cuestión de la pregunta era la importancia de los hábitos, ¿no? Decía Aristóteles que si queremos ser valientes, lo que hay que hacer es acostumbrarnos a actuar de una forma valiente, y esa costumbre es la que nos convertirá en personas valientes. Es decir, primero la costumbre, primero el mecanismo, ¿no?, físico de repetir acciones en un determinado sentido, generosas, valientes, y después eso se convierte en tu carácter y en tu naturaleza, ¿no? Te esculpes a ti mismo, y ese es también uno de los aspectos en los que haces especial hincapié, ¿no? Esa forma en la que modelamos el propio carácter y dominamos y controlamos las emociones negativas que no queremos contagiar a los restantes miembros del equipo. Efectivamente. ¿Qué son los hábitos? El hábito es la voluntad puesta en acción. Cuando tengo referentes claros, y vuelvo a los valores, cuando tengo referentes claros sobre cómo quiero que sea mi vida, cómo la he vivido en mi entorno, qué quiero hacer, a qué colectivo quiero pertenecer, qué especialidad quiero tener, nada de esto es gratis. ¿Cuál es el músculo más poderoso que posee el cuerpo humano? Es el cerebro, es la voluntad. Es decir qué estoy dispuesto a hacer para lo que quiero conseguir. Y el qué estoy dispuesto a hacer es, una y otra vez, perfeccionarme hasta alcanzar lo inalcanzable, que es la perfección. Pero como eso no se agota nunca, siempre tengo espacio para la mejora. Es que este chico no podrá correr nunca, le dijeron a Emil Zatopek, porque es muy desgarbado. Emil Zatopek corría 49 series de 400 metros lisos y era muy desgarbado. Este chico no escalará nunca, no tiene equilibrio. Bueno, se llamaba Reinhold Messner, se llama. Donde hay una voluntad siempre hay un camino. Los valores son a las virtudes lo que la potencia al acto, que le gusta a Irene, ¿no? Los valores son conceptuales, son conceptos, los interiorizamos, pero luego hay que trabajar sobre ellos. Y el desarrollo es con hábitos. O sea, la justicia es un valor, sí, pero hay que aprender a ser justo. Hay que ir afinando el sentido de la justicia. Hay que distinguir justicia y equidad. Hay que hacer muchas cosas. Nada, y luego algo muy importante, nada viene dado por añadidura. Nada llega del cielo. O sea, nosotros somos la capacidad que tenemos de conseguir nuestras ilusiones a través del esfuerzo. O sea, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Dicen, es que tiene suerte en la profesión. Tiene suerte en la profesión no existe, no es verdad. Hay algo que se nos ha escapado. Esa suerte de hacen, es que le sale bien, combina normalmente tres cosas: que hay talento, que hay esfuerzo y que se da la oportunidad. Si miramos a quién le sale habitualmente bien, encontraremos las tres cosas. Y la oportunidad, cuando no existe, se crea. Y eso también es la voluntad. Sí, esa voluntad que se manifiesta en tus recuerdos sobre el Polo Norte, ¿no? Ese casquete que se mueve constantemente, ¿no? Y es impresionante cuando cuentas, ¿no?, que después de un duro día de expedición, de camino, de penalidades, te acuestas por la noche y por la mañana te das cuenta de que ese movimiento del casquete te ha llevado a un punto anterior a donde empezaste la marcha el día previo, ¿no? Y allí tienes esa sensación, ¿no?, de Sísifo, de estar constantemente reanudando la tarea desde el principio y repitiendo, ¿no?, en esa deriva constante, tirando del trineo como Sísifo empujando su piedra, ¿no? Realmente hace falta mucha fuerza de voluntad para vencer el desánimo, ¿no?, esas circunstancias extremas de las que tú hablas en el libro, y ofreces unas recetas que en el fondo son las recetas estoicas contra la frustración, ¿no? Esa idea de que no nos afligen las cosas, sino nuestras ideas sobre las cosas. Y citas constantemente a Séneca y
Y también la peculiaridad es la importancia que das al espíritu de equipo, ¿no? De cómo todos los miembros de ese equipo se alían en situaciones duras y no dices, hay que huir de las comparaciones en el grupo para evitar la frustración individual. Soy parte del equipo y este solo se compara con sus propios resultados, no comparándose entre los compañeros que trabajan en una expedición, ¿no? Así es, así es. Ya sé que aquí hay gente del mundo de la empresa que puede no entenderlo, pero es un error gravísimo el comparar los resultados de las personas con los resultados de otras personas. Si cada individuo es una realidad distinta a las demás, con capacidades distintas, con momentos distintos, con biorritmos distintos, no se le puede colocar en una especie de ranking de quién es el que más cosas ha hecho. ¿Cuál es la capacidad de ese individuo? Esta. ¿Hasta dónde puede llegar ese individuo? Hasta aquí. Él será la mejor versión de sí mismo dentro de un equipo que entienda que eso es un valor. En la medida en que un equipo está constituido por personas que se vinculan unas a otras, que no se comparan entre sí y que lo que buscan es el mejor resultado del conjunto, ese equipo es imparable. Es imparable porque se enfrenta a la adversidad, está reforzado. O sea, no vive en la cultura permanente del éxito, que por cierto es falsa. Claro. ¿Por qué necesitamos que las personas sean capaces de reaccionar de forma conjunta ante un problema? Porque lo sienten como propio. Si dentro de un equipo, una cordada, una unidad militar, una línea de montaje, tenemos ese punto de preocupación por cómo están los que nos rodean, tenemos muchísimo ganado. Detectamos, lo que les estoy contando es el carácter preventivo de la realidad. Estamos detectando un problema antes de que surja. Porque si alguien está en una situación en la que no está rindiendo lo que él es capaz de rendir, es que le pasa algo. Y si le pasa algo, pues hay que corregirlo. ¿Y cómo hay que corregirlo? Pues informándose. ¿Y quién es el que tiene la capacidad para informarse y comunicar? Pues el que le manda, que tiene que tener la sensibilidad suficiente para detectar que algo no está funcionando adecuadamente. Esto no es corregir ejemplarmente, ni muchísimo menos. Esto es atajar un problema antes de que nazca. A mí me ha impresionado mucho en varias ocasiones cuánto valoras la bondad. Te he oído decir que si para elegir a los miembros del equipo tienes opción entre una persona para una expedición polar o al Everest, entre una persona físicamente muy preparada y otra menos preparada pero más bondadosa, elegirás a la persona más bondadosa porque favorecerá al equipo, favorecerá las dinámicas del equipo, ¿no? Y en el libro hablas de cómo siempre hay brotes de egoísmo en situaciones muy límite y de enorme estrés, ¿no? Y dices, la solución entre buenas personas con estallidos anómalos es cuestión de calidad humana. La calidad humana muchas veces es la respuesta precisamente a los conflictos y a las tensiones interiores de grupos, ¿no? Y cuentas una anécdota en que alguien insistía en que su carga era más pesada que la de los demás en una expedición y entonces, dices, la solución fue la altruista, cambiar la carga con otro compañero y al final de la jornada esa persona reconoció que se había equivocado. Así es. Insisto, yo no soy seráfico, Yo soy militar y he sido militar toda mi vida y tengo las ideas claras respecto a lo que necesita una sociedad de su ejército. Pero cuando hablo de buenas personas es porque tengo 3 fundados motivos, y estos sí que son basados en la experiencia, de por qué elijo buenas personas antes que extraordinariamente competentes personas. Miren, las buenas personas tienen 3 características que las hacen insustituibles. La primera es que son capaces de reconocer sus errores y no buscan culpables nunca. La segunda es que son capaces de perdonar los errores de los demás y no guardan rencor. Y la tercera es que cuando se juntan con otras buenas personas, cambian su entorno para mejor. Con estas 3 condiciones, cualquiera de los que esté aquí sentados, que me diga si prefiere 10 puntos más de coeficiente intelectual o 10 gramos más de bondad.
Cuidado con las estrellitas Castro de la vida. Y insistes también en cómo es importante la comunicación dentro del equipo para fortalecer el espíritu de colaboración y acabar con el apáñate como puedas, ¿no? Recuperar el diálogo, dices, romper el caparazón de insensibilidad que nos vamos construyendo para que afloren los instintos de camaradería y de solidaridad y de preocupación por los demás que todos tenemos en nuestro interior. Y eso es aplicable, por supuesto, a un equipo, a una empresa, a una acordada, pero también a la familia o a la sociedad. Y dices, hay que hacer de la generosidad una herramienta de futuro, porque si el proyecto ya es historia, que sea buena y digna de recuerdos para todo, es lo más importante, ¿no? El valor de una buena historia y el valor de un buen libro. No sé si quieres decir algunas palabras ya de cierre y broche. Siempre he creído en la generosidad. Yo nunca he tenido y no conozco ningún buen mando que sea cicatero. Nunca he tenido buenos jefes cicateros. La largueza en la recompensa, el reconocer a todo el mundo la contribución que ha hecho al logro que haya sido, incluso reconocer la contribución si no ha habido logro, es un rasgo de grandeza que solo tienen los mandos buenos. Para recompensar a todo el mundo hay que ser práctico. Hay que empezar con el que menos ha contribuido a lo que hemos hecho, porque del que más ha contribuido no se olvida nadie, pero de los cocineros del César se olvida todo el mundo. Y Julio César era un matao. Nunca hubiera mandado escribir la primera obra en la que se utiliza la propaganda con fines políticos, que es la Guerra de las Galias, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no sabía freír un huevo, se hubiera muerto de hambre. Así que los cocineros del César, claro que tienen papel en la historia. Tiene papel en cualquier historia, tiene papel todo aquel que ha contribuido, en mayor o menor medida. Ese punto, la generosidad, a mí me gusta describir la generosidad como la clave de bóveda, esa que en las bóvedas de crucería la tenemos justo en el centro y que es una piedra que lo que hace es que el momento de inercia del conjunto sea cero y que las paredes no colapsen, que los contrafuertes aguanten. Esa siempre tiene un grabado muy bello, ¿no? Pero por la parte de dentro, los canteros ponían el nombre del arquitecto y del cantero. Y eso es esa clave de bóveda es la generosidad. Así que si todo aquello que conseguimos, o que estamos en trance, o que hemos intentado conseguir y no hemos conseguido, ha sido merecedor de una recompensa, que sea generosa, que sea oportuna, que no se deje a nadie y sobre todo que sea la herramienta que es de cohesión, porque las personas necesitamos que se reconozca lo que hemos hecho, independientemente de cómo haya salido. Hay tres formas que hay que conjugar en las recompensas. Son así. Hay una que es de carácter emocional y para mí es la primera. Es el reconocimiento explícito de un trabajo bien hecho, independientemente del resultado. Hay otra que tiene que ver con el componente material. Bueno, pues si has hecho ganar más dinero a tu empresa, evidentemente tendrá tu empresa que reconocerlo de forma generosa, porque tú has contribuido a que el conjunto sea más exitoso. Y hay una última, y es que si de verdad estás en el modo de mejorar a tu entorno, tienes que facilitar que esa persona que ha sido merecedora de una recompensa alcance mayores cotas, porque es el talento lo que estás trabajando en él. Tienes que ofrecerle la posibilidad de mejora, ayudarle a que sea más. Y a formar nuevos líderes, que también insistes en la importancia de dejar una estela y sucesores. Me gustaría acabar pues citando de nuevo a nuestro Baltasar Gracián, que sorprendentemente se convirtió en el siglo XX en un bestseller leído por los brokers estadounidenses, porque descubrieron que sus enseñanzas podían ser bien utilizadas y aprovechadas por los empresarios para la eficiencia de sus negocios. Y en una frase de Gracián habla de la eminencia en lo mejor, que creo que es la clave del tipo de mando del que está hablando Francisco, que es
una disciplina muy exigente, una de las tareas más difíciles, a la vez filosófica y práctica, ¿no? Como decía Gracián, una gran singularidad entre una pluralidad de perfecciones. Y con otra última referencia de Gracián, él alababa a las personas que hacen de maestros para sus amigos, mezclando el útil de aprender con el gusto de conversar. Eso es lo que ha significado para mí Francisco en todos estos años, y creo que podrán disfrutarlo casi con la misma intensidad de las conversaciones personales en este libro que incluye tanta sabiduría y que les recomiendo vivamente leer. Y doy paso, aunque me encantaría continuar la conversación durante al menos otra hora más, a don Enrique Barbero, director de Comunicación y Relaciones Internacionales de Ibercaja, que va a cerrar el acto. Muchísimas gracias. Nos bajamos. Muy buenas tardes, autoridades militares, autoridades civiles, director de la Fundación Bancaria Ibercaja. La verdad que es un tremendo papelón el que tengo ahora, después de esta magnífica presentación del libro del Teniente General Gant. Decir algo más, y decir algo más medianamente interesante, es verdaderamente complicado, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, muchas gracias al autor, muchas gracias, querido Curro, Francisco Gant, Teniente General, por haber elegido. Me sumo al agradecimiento y a la felicitación de nuestro director de la Fundación por haber elegido este patio de la Infanta para hacer la presentación de tu libro en Zaragoza. Muchas gracias también a Jordi Nadal, al editor de esta obra, el que ha permitido que una creación intelectual sea una realidad material. Y en esta sala, que está pues con bastantes empresarios y economistas, amigos y conocidos, la empresa está detrás de todo, también detrás y delante de la industria cultural. Sin editor esto tampoco habría sido posible. Y muchísimas gracias también a Irene Vallejo, la laureadísima escritora zaragozana de la que todos los aragoneses estamos tremendamente orgullosos. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y haber participado también en esta presentación. Bueno, voy a compartir con vosotros 4 reflexiones únicamente sobre lo que, de la lectura del libro, de los comentarios de esta tarde y de otras muchas oportunidades, y espero tener muchas más en el futuro, de oír al Teniente General Gant, he tratado de sintetizar y de recopilar. La primera es poner en valor el talento senior. Vivimos en un mundo en el que no siempre hacemos caso de los que de verdad saben, de los que de verdad tienen experiencia, de los que de verdad han recorrido el camino. La sociedad, las administraciones públicas, las empresas, las instituciones, todos tenemos que mirar más y escuchar más a aquellos que saben y menos a otros que dicen que saben, a los que tienen la experiencia frente a los que no. La segunda consideración es que, y se ha dicho ya, el liderazgo es cada vez más importante en el mundo de la empresa. Todas las empresas se mueven, nos movemos en un entorno cada vez más exigente, cada vez más difícil, muy marcado por la incertidumbre. Y las decisiones, por mucho que avanza la tecnología, las seguimos tomando las personas. Los planes estratégicos, las decisiones más importantes dentro de las compañías las siguen tomando personas. Por eso el liderazgo es tremendamente importante. Tercera reflexión, ¿qué mimbres hacen falta para que ese liderazgo sea bueno, sea excelente, sea un liderazgo magnético que atraiga a los demás y que los arrastre a cumplir los objetivos? Pues yo creo que 5 cosas. La primera es la formación, pero la formación no solo la académica inicial, sino la formación continua. El que todos los días, todos, incluso los más jefes, tengan la voluntad y la vocación de aprender algo nuevo. La segunda es la experiencia. Cuanta más experiencia tengamos y más diversa sea, y en entornos más complicados y en entornos más exigentes, más nos enriquecemos como personas que tenemos que tomar decisiones. La tercera es el criterio y la mesura en la toma de decisiones, en las que tomamos todos los días y en las más importantes, en las más estratégicas. La cuarta, querido Carlos Pascual, te la cojo, es la pasión.
es la pasión, la pasión por lo que hacemos. Eso no se puede fingir, eso no se puede improvisar, eso no se puede hacer un ratito por las mañanas y por las tardes, eso hay que hacerlo los 365 días del año. Y la pasión comunicada y transmitida a el conjunto del equipo. Y el quinto punto, luego me corriges si me he quedado bien con las ideas o me he desviado, el quinto punto es la humildad. El quinto punto es la humildad y la prudencia, que nos ayudará a acertar más y, sobre todo, además de vencer, a convencer. Cuarto y último lugar, ¿por qué pagan las empresas a sus directivos? Yo lo sintetizo en 4 valores que esperan los empresarios, y hay algunos en la sala muy exitosos, y también que me corrijan después si me equivoco o no en esos 4 valores. El primer valor es definir estrategias y ejecutarlas con éxito. El segundo es conseguir que el conjunto del equipo obtenga los mejores resultados posibles. El tercero es tomar las decisiones con toda la información disponible y de la mejor manera posible. Y el cuarto, y se ha dicho aquí también en la tertulia, es desarrollar todo el talento que tienen las compañías. Y estos 4 puntos, sin liderazgo no son nada. Requieren de un liderazgo desde la cúpula hasta el último mando intermedio que tiene la responsabilidad de liderar un equipo. Y sin más, pues agradecer a todos la presencia, a todo el mundo de empresa y a toda la humanidad el deber, la lectura obligatoria de este auténtico manual de liderazgo, y a todos muy buenas tardes.